por mirar este video. Si se recuerdan, en el último video habíamos mirado las causas de la guerra civil. Miramos cómo hubo diferentes compromisos que no trabajaron. Miramos cómo hubo violencia entre los estados, entre la gente. También miramos violencia en el mismo Congreso, entre diferentes congresistas. Y todo condujo a empezar de la guerra civil. Recuerden, obviamente, la razón principal fue la esclavitud. Recuerden que el sur, su economía estaba basada en la esclavitud y para ellos era fundamental tener esclavos por el hecho de que tenían su economía basada en la agricultura. Y en el norte tenemos una economía basada en la industria. Tenemos fábricas enormes llenas de inmigrantes llegados de Europa y básicamente el país se había cambiado mucho las diferencias entre el norte y el sur del país, con su propia economía, con sus propias, básicamente, sociedades. Y vamos a mirar cómo esto y la esclavitud llevaron a una guerra civil. Recuerden que la elección del presidente Lincoln llevó a el sur, o estados en el sur, a separarse de la Unión. Ellos decidieron ya no ser parte de los Estados Unidos por el hecho de que Abraham Lincoln fue elegido como presidente. Aunque, interesantemente, cuando Lincoln toma el poder, y recuerden, estos estados ya se habían ido de la Unión, cuando Lincoln toma el poder del país, él dice que él no quería terminar con la esclavitud. Incluso habían 3 estados, incluyendo a Kentucky, que decidieron quedarse en la Unión, aunque ellos tenían esclavos. Y Abraham Lincoln, como dijo, no terminó con la esclavitud en esos estados. Él dijo que su meta era que la esclavitud no se expandiera y no que él quería terminar con la esclavitud. Pero muchos estados en el sur del país decidieron que eso no era suficiente, que simplemente el hecho de que iban a dejar que la esclavitud no se expandiera era suficiente para separarse del país, porque ellos pensaban que eventualmente él iba a querer deshacerse de la esclavitud. Es como cuando estás jugando Nintendo con tus amigos, estás en medio del juego, estás perdiendo en el juego y decides apagar el Nintendo, apagar el juego porque vas perdiendo. Es lo mismo que sucedió aquí. Estados en el sur miraron que ya no había manera de ganar esta discusión, este argumento sobre la esclavitud y decidieron básicamente separarse del país en vez de continuar esa discusión y ese conflicto. Esto llevó a la guerra civil que mató a más de 600,000 personas muertas en el país. El 2% de toda la población en los Estados Unidos murieron durante esta guerra. Fue la guerra más devastadora en la historia de los Estados Unidos. Incluso hubieron más muertos en esta guerra que en todas las guerras en toda la historia de Estados Unidos combinadas. Abraham Lincoln, como ya miramos, fue muy odiado por la gente del sur. Incluso en su viaje hacia la capital, el día en que él iba a tomar el poder, hubo muchas personas, tuvo que tener gente básicamente como guardaespaldas protegiéndolo porque había mucho temor que lo querían matar. Él recibía muchas cartas de gente que lo quería matar, de gente que lo odiaba y obviamente esa no es la mejor manera de empezar una presidencia. Lincoln, cuando empieza la guerra, muchos no les gustó la manera en que Lincoln estaba manejando la guerra. ¿Okay? Por ejemplo, McClellan, el general al que él escogió para liderar el ejército del país, no se llevaba muy bien con Abraham Lincoln o no lo respetaba mucho. Incluso un día cuando Lincoln va a básicamente tener una discusión con McClellan, Lincoln no pudo agarrar contacto con él, decide ir a la casa de McClellan, va a la casa del general McClellan y mira que él no está ahí,
pero Lincoln decide esperarlo hasta que llegue. Se esperó bastante tiempo ahí en la casa de McClellan. Cuando McClellan finalmente llega a su casa, él básicamente ignora al presidente Lincoln y se va directamente a su cama a dormir. Lincoln tuvo una presidencia, especialmente al empezar, muy problemática. Tuvo que enfrentar muchos problemas y, como vamos a mirar, en muchos respectos la enfrentó de la mejor manera posible. Su meta principal de Abraham Lincoln era mantener la Unión junta. En otras palabras, mantener a los Estados Unidos unidos, ¿verdad? Su meta era regresar o convencer de alguna manera u otra a los estados del sur que regresaran al país y mantener a la Unión junta. No, como muchos piensan, acabar con la esclavitud. Eso, al empezar de la guerra, definitivamente no era su meta. Su meta era parar la expansión de la esclavitud, pero no terminarla. Incluso, en muchas maneras, Abraham Lincoln, este personaje muy celebrado por la gente de Estados Unidos, este personaje que es mirado como un héroe porque terminó con la esclavitud, un héroe porque mantuvo a la Unión junta, en muchas maneras puede ser visto como un racista. Que Abraham Lincoln creía que básicamente los blancos eran superiores a los afroamericanos. Aunque él creía que la esclavitud era algo malo, él no creía que hubiera poder haber igualdad entre las dos razas. Incluso, él escribió, o más bien él dijo, con un debate que tuvo con un senador, él mismo dijo que no tengo ningún propósito de introducir la igualdad política y social entre la raza blanca y negra. Hay una diferencia física entre las dos, que en mi opinión probablemente prohíbe para siempre su conveniencia en igualdad perfecta. Él creía que nunca estas dos razas podían ser iguales, y así como el juez Douglas, estoy a favor de la raza a la que pertenezco. En otras palabras, que él prefiere, que él está en favor de la gente blanca, que está en la posición superior. Él creía que eran mejores los blancos que los afroamericanos. Nunca he dicho nada en contra, pero no hay ninguna razón en el mundo porque el negro no tiene derecho a todos los derechos naturales de la Declaración de la Independencia, el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sostengo que tienen tanto derecho a estos como el hombre blanco. Estoy de acuerdo en que el negro no es igual a mí en muchos aspectos. No duda en color, tal vez no en dotación moral o intelectual. Sin embargo, en el derecho a comer el pan que obtiene su propia mano, que es mi igual, y la igualdad de todos los hombres que viven. En otras palabras, él creía que la esclavitud era mala y que los afroamericanos sí deberían de tener derechos, pero que eran inferiores a los blancos. Ahora, de nuestra perspectiva es muy obvio que esta es una idea bastante racista, pero tenemos que recordar que para su época, esta era una posición, esta era una idea muy común. Prácticamente toda la gente en los Estados Unidos, hasta los que apoyaban la eliminación de la esclavitud, creían que esto era cierto. Creía que era un hecho de que los blancos eran superiores a los afroamericanos. Incluso mirando a las mujeres en esta época, mirando a aquellas mujeres que querían darles el derecho a las mujeres de tener el voto y de básicamente tener igualdad entre los sexos, mirando a estas mujeres, ellas estaban tratando de promover estas ideas y a la misma vez terminar con la esclavitud, pero cuando iban a juntas o cuando intentaron ir a juntas con otros abolicionistas que apoyaban la eliminación de la esclavitud, no fueron permitidas entrar por el hecho de que ellas eran mujeres. Tenemos que recordar que las épocas son diferentes. Tenemos que recordar
que ha habido mucho progreso en la historia de Estados Unidos acerca de ideas acerca del racismo. Pero aunque desde nuestra perspectiva y usando nuestras ideas y nuestros valores, obviamente Abraham Lincoln se puede decir que fue un racista, pero solamente si nos ponemos nuestros valores en esta persona histórica. Pero una vez más hay que recordar que para su época esto fue algo bastante radical. El simple hecho de tratar de acabar con la esclavitud o decir que la esclavitud era mala, definitivamente puede ser visto como algo progresivo o algo bueno, ¿verdad? Que no era un racista para esa época, pero para nuestra época, obviamente con diferentes valores, obviamente esas ideas son bastante racistas. Incluso Abraham Lincoln tuvo una propuesta, como él creía que los blancos y los afroamericanos nunca iban a poder vivir juntos y tener un país bueno mezclando las razas. Él tuvo una idea de mover a los afroamericanos a una isla cerca de Haití, en el Caribe, donde los afroamericanos iban a poder vivir. Incluso el gobierno trató de mandar a esclavos a esta isla, pero cuando estaban yendo al viaje hacia esta isla, incluso hubo muchos que murieron de viruela, se contagiaron con una enfermedad y bastante murieron. Y cuando llegaron ahí, los afroamericanos se quedaron ahí por un tiempo, pero después descubrieron que esa tierra que estuvo ahí no era muy fértil, se empezaron a tener muchos problemas de hambre, de no poder crecer comida, y después tuvieron que llegar a básicamente ser rescatados por el gobierno de Estados Unidos y los trajeron para atrás. Y después de esto no hubo otro intento de Abraham Lincoln a colonizar otro lugar para mandar a los afroamericanos ahí. Pero era muy claro que su meta o su idea era que las razas no se podían mezclar y nunca iban a poder vivir juntas en paz. Obviamente, una idea bastante incorrecta, pero esa era su perspectiva. Lincoln fue una persona que enfrentó muchísima adversidad, no nomás como presidente, pero incluso en su vida personal. Cuando él fue presidente, su hijo de solamente 11 años murió. Esto literalmente volvió a su esposa loca y él tuvo que ayudarle a su familia a tratar de sobrevivir algo tan feo como la muerte de un hijo. Aparte de eso, incluso antes de que él tomara el poder como presidente, hubo gente que le mandó cartas a Abraham Lincoln diciéndolo cuánto lo odiaban, que lo querían matar. Incluso durante las primeras batallas, durante la guerra, seguía perdiendo la Unión. Las cosas estaban yendo muy mal, habían muchos que estaban diciendo que era el momento de rendirse, pero lo que hizo a Abraham Lincoln, un líder tan bueno, fue el hecho de que no se dio por vencido. Él continuó, tuvo esa perseverancia, tuvo esa visión, tuvo esa meta de seguir peleando y seguir hasta que su meta de continuar el país, su meta de básicamente salvar a la Unión fuera cumplida. Y con ese esfuerzo y con esa perseverancia, él pudo cumplirlo. Abraham Lincoln tuvo un adversario que fue Jefferson Davis. Jefferson Davis fue el líder de la Confederación, así se decidió llamar los estados del sur que crearon su propio país, que ya no querían ser parte de Estados Unidos. Él fue el presidente de los Estados Confederados, como se llamaba, la Confederación. Y básicamente la meta de Jefferson Davis al empezar o antes de empezar la guerra fue prepararse militarmente, fue preparar un ejército para combatir a la Unión. Todo llevó a un día en la fortaleza Sumner. Ahora
todo va a caer en esta fortaleza, la fortaleza Sumter. Básicamente, Lincoln sabía que el sur, sabía que la Confederación iba a atacar este lugar. Y por eso se prepararon. Si pueden mirar aquí, tenían tierra, aunque antes no había tierra. Pusieron tierra ahí para absorber la posible sangre si hubiera una batalla aquí o si hubiera una invasión de la Confederación. Habían soldados ya estacionados aquí en esta fortaleza, que incluso esta fortaleza lo que lo hizo importante y lo que hizo, la hizo un lugar perfecto para empezar la guerra fue el hecho de que esta fortaleza estaba en el sur. Entonces, para la gente en el sur, para la gente de la Confederación, miraron a esta fortaleza como ahora propiedad de ellos, ahora que ellos ya habían dicho que era su propio país. Pero esta fortaleza era propiedad federal, propiedad de los Estados Unidos. Entonces, la Unión, los Estados Unidos, se mantuvieron ahí, mantuvieron a soldados estacionados ahí y estaban esperando este ataque. Sabían que la Confederación probablemente iba a atacar esta fortaleza si ellos no se iban de ahí. Entonces, como ya sabían, la Confederación básicamente decidió atacar a esta fortaleza. Y después de 34 horas de ser bombardeada esta fortaleza, la Unión básicamente decidió rendir esta fortaleza y se dio por vencida en ese momento. Incluso nadie murió en este bombardeo, pero fue el empiezo oficial de la guerra entre la Unión, en otras palabras, los Estados Unidos y la Confederación, los estados del sur que se habían separado de los Estados Unidos. Con eso vamos a parar ahí por ahora. Con el rendimiento de la fortaleza Sumter, finalmente empezamos la guerra civil.